Bendiciones a todos. Hoy quiero hablarles acerca del banquete de José, precisamente por el tiempo en que estamos viviendo y también obviamente por lo que vamos a tener este fin de semana. Y quiero centrarme en el banquete de José como una manera de poder entender también el Pentecostés. Y entonces para poder hacer esto es importante que podamos recordar algunas cosas que tienen que ver con José o que tienen relación con José y que podemos verla también en Jesucristo. Hay un paralelo entre José y Jesucristo muy fuerte, creo que ustedes de alguna manera lo habían visto en algún momento, pero hoy día los vamos a recordar para poder entender este Pentecostés que tiene el Señor finalmente con sus discípulos o que los discípulos viven con la manifestación del Espíritu Santo y en donde el Señor Jesucristo desde ese día en adelante empieza a manifestarse a nosotros por medio del Espíritu Santo. Lo primero que vemos aquí es que ambos son muy amados, tienen reciben, voy a decir así, un amor diferente del Padre, y vemos que José era como el hijo privilegiado, y Jesucristo en este caso es el unigénito, y Jesucristo también lo da a conocer. Él hace notar que Él es el Hijo y que el Padre le ha entregado a Él todo juicio, que el Padre le ha entregado a Él toda autoridad. Y de alguna manera José también era un hijo privilegiado. Otro punto también que lo relaciona es que tanto José como Jesucristo recibieron el desprecio de su hermano, recibieron la envidia de su hermano. En el caso de José, los hermanos llegan a venderlo. El desprecio es tal que se acrecienta el odio en ellos por José, por las visiones que él tenía, por esta forma de ser distinta. Y en Jesucristo ocurre también lo mismo. La generación que vivió en los tiempos de Jesucristo lo desprecia, no quiere ver que Él es el Mesías, no quiere recibirlo, solo un remanente se acerca al Señor y digamos recibe lo que Él traía como el Mesías para Israel, y entonces puede entrar en la segunda fase que vendría a ser el tiempo de la iglesia. En el fin de la era, ellos pueden ver el fin de esa era y pueden también entrar al nuevo tiempo que tenía que ver con la iglesia. Ahora, en ese padecimiento, José también aprende la administración de la riqueza. Todos conocemos la historia de José en la casa de Potifar, ahí él padece, también en la cárcel en su momento, y él empieza a vivir padecimiento porque él tenía una vida diferente al lado de su padre. Y vemos también un paralelo aquí con Jesucristo. Dice que el Señor, por lo que padeció, Él demostró su obediencia, porque siendo Dios se había humillado al punto de volverse hombre y tener que obedecer absolutamente todo, y como hijo manifestó su obediencia, pero también manifestó su dignidad para poder ser el administrador y el dueño y el autor de eterna salvación, pero también el dueño y administrador de los bienes venideros de los que habla el libro de Hebreos. Entonces aquí vemos de nuevo un paralelo entre José y Jesucristo, cómo el padecimiento va produciendo una capacidad y también una autoridad y una dignidad para poder administrar los bienes. Ahora, José y Jesucristo también tienen un paralelo en que José tiene dos sueños que son centrales en su vida. El primero tiene que ver con las luminarias y cómo las luminarias se inclinan ante él. Y esto podemos ver ese paralelo en Jesucristo. Cuando Jesucristo nace en Belén, la estrella de la mañana se establece en el cielo y todas las otras luminarias que habían sido establecidas desde el inicio de la creación se inclinan al Señor. Vemos que los ángeles llenan los cielos, le anuncian a los pastores este nuevo tiempo, y entonces desde ese momento en adelante la estrella de la mañana, que es Jesucristo, viene a ser la estrella central, viene a ser el eje del cielo y de las luminarias de Dios. Y también podemos ver otro paralelo en cuanto a las semillas. Estas dos dimensiones, tanto las luminarias como las semillas, que son dos aspectos que hemos estado hablando en algunas ocasiones. En tiempos pasados le dimos bastante énfasis a poder entenderlo. De hecho, el año pasado, en septiembre, algunos de ustedes recordarán que tuvimos un día de celebrar cómo el Señor estableció un cielo nuevo. Y ahí están de nuevo estas dos dimensiones, la dimensión de la luminaria y la dimensión que tiene que ver con las semillas. Y José tiene un sueño en donde las gavillas se inclinan ante él y su gavilla es levantada. Y aquí hay un paralelo nuevo con Jesucristo, porque todas las otras gavillas, todas las otras semillas diversas que estaban en Israel se tuvieron que inclinar y la gavilla del Señor se levantó. Y aquí de nuevo vemos un paralelo con el Pentecostés. Este vendría a ser como una especie de Pentecostés de José cuando la gavilla se levanta en su sueño.
Pero en Jesucristo la gavilla que se levantó fueron aquellos que le siguieron, que Él presentó como semilla delante del Padre, que Él presentó como una cosecha de todo su tiempo de trabajo y de toda la siembra también que había sido dada por los profetas anteriores. Recordemos que Jesús les dijo a los discípulos, ustedes dicen que falta mucho para la siega, pero yo les digo que los campos están listos. Quiere decir que esa cosecha venía porque ya había sido sembrado por muchos años por los profetas, y Jesucristo también hace una parábola acerca de esto. Dice que el hombre bueno había sembrado en la tierra buena semilla, pero el malo sembró cizaña durante la noche. Y la orden fue no cortar hasta que esto madurara. Bueno, todo eso maduró en los tiempos en que Jesucristo estuvo en la tierra, todo eso maduró en Israel y finalmente hubo una cosecha y hubo una siembra, digamos, nueva con la iglesia porque había sido recogido la verdadera semilla, el verdadero trigo, que era ese remanente que finalmente siguió a Jesucristo y caminó con él y fueron la iglesia primera, entre los judíos obviamente primeramente, y luego desde Cornelio en adelante empiezan a entrar los gentiles también, los no judíos en ese tiempo. Entonces aquí vemos que ambos tenían gobierno en ambos aspectos. José en una etapa de su vida tiene este gobierno sobre las luminarias, ve este sueño y ve también este sueño de la gavilla, y Jesucristo ya lo manifiesta de forma tangible en toda la eternidad y lo establece también para toda la iglesia. Otro punto interesante es que tanto José como Jesucristo vencieron las tentaciones del siglo de su tiempo. En el caso de José, todos sabemos la historia de José con la esposa de Potifar y cómo él vence las tentaciones de ese siglo, de ese momento. Y en el caso de Jesucristo, él venció todas las tentaciones, no solo las que el diablo puso delante de él en el desierto, sino que el diablo trató de intentarlo muchas veces en diferentes cosas, pero él, habiendo sido tentado en todo, no incurrió en pecado y entonces también tiene una victoria como hijo sobre las tentaciones del siglo. Otro punto interesante es que José también congregó todo el trigo, voy a usar ese término que hemos estado usando el último tiempo, congregó todo el trigo durante los 7 años de abundancia de la tierra, él congregó el trigo para poder después entrar a otra etapa, cuando iba a haber escasez, entrar a una etapa en donde ese trigo sirviera para poder sembrar y para poder dar de alimento a muchas personas. Y aquí también hay un paralelo, porque Jesucristo, en los años de abundancia de la tierra mayores que vivieron en aquellos tiempos, fue cuando Jesucristo estuvo como hombre. Israel vivió un tiempo de abundancia absoluta espiritual, porque la mayor revelación que podía conocer Israel estaba presente ahí en medio de ellos. Tanto así, que el mismo Señor decía que muchos de los santos antiguos hubiesen querido vivir ese tiempo, porque era un momento de abundancia espiritual. Pero el Señor dice que Él congregó el trigo, Él congregó un remanente santo, al remanente de Israel profetizado muchas veces por los profetas en la antigüedad. Jesucristo tomó ese remanente, lo congregó en las casas, lo congregó en el aposento alto, y ese remanente recibió entonces el Espíritu Santo y recibió entonces a esta Sión celestial que descendía. Por otro lado, tanto José como Jesucristo se casan finalmente con una esposa no judía, con una esposa gentil. Sabemos que José se casó con una mujer de Egipto. Es interesante porque aunque José se casa con esta mujer de Egipto, él mantiene su entendimiento en poder que sus huesos fuesen llevados a la tierra real. Algo que no le pasó, no tuvo tanto entendimiento otros personajes de la escritura que tuvieron esposas que no eran judías y que se pervirtieron absolutamente. Pero en el caso de José, él entendió que era diferente este hecho que él estaba viviendo. Y en el caso del Señor Jesucristo, Él finalmente se casa con la iglesia, sabemos eso, y la iglesia está compuesta por gente que no necesariamente es judía. De hecho, desde ese día ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Jesucristo. Amén. Entonces, ahí vemos otro paralelo muy importante entre José y Jesucristo. Y otro punto que ya nos acerca al momento del banquete es que tanto José como Jesucristo perdonan finalmente. En el caso de José, él perdona a su hermano, perdona la envidia, la traición y todo lo que hicieron con él. Y en este perdón él lo hace en su segunda manifestación, voy a decirlo así. José tiene dos manifestaciones o dos demostraciones de él. La primera, cuando los hermanos lo vienen a ver, y José se muestra muy duro con ellos, se muestra implacable de hecho con ellos, y les exige que traigan a Benjamín y les pregunta por si su padre estaba vivo,
Usted conoce la historia. Y sus hermanos se van con los graneros, o con los granos, digamos, que habían comprado, y llegan a la tierra y luego vuelven nuevamente, ahora con Benjamín, vienen donde José, y José ahí tiene su segunda manifestación, en donde realmente se muestra como José. Porque en la primera vez que se encontró con su hermano, de hecho José ni siquiera le habló en su propia lengua, usaba un intérprete para que los hermanos no sospecharan, porque no lo reconocieron en primera instancia. Imagínense el rostro de José pintado ahí de egipcio, y que aparte no hablaba su lengua, usaba un intérprete. Entonces ellos no lo reconocieron. Y aquí vemos un paralelo también con Jesucristo, porque Jesucristo no fue reconocido por su hermano, no fue reconocido por el resto de los judíos, viéndolo de esta manera. Porque también hablaba un lenguaje distinto a ellos, porque también hablaba de una forma muy diferente que ellos no podían entender. De alguna manera Israel no pudo reconocerlo en la primera manifestación. Sin embargo, en la segunda manifestación de José, José sienta a la mesa a su hermano, les da de comer de lo mejor que había en la tierra en ese momento. Recordemos que había escasez por todas partes, y ahí tenemos un paralelo con los tiempos que estamos viviendo, porque se ha dicho que hay crisis económica y se ha hablado de lugares en donde ya se está pasando escasez. Eso no es una exageración, eso está ocurriendo. Y los hermanos llegan por esa causa, donde José y se sientan con él y comen a la mesa. José les da de lo mejor que hay en la tierra. Ellos se sientan, comen un banquete espectacular. Y luego de eso entonces viene cuando José se muestra. En esta, vuelvo a decir, esta es la segunda manifestación de José, donde José muestra su esplendor, donde José muestra las riquezas que ha tomado, la riqueza que el Señor le ha dado para administrar, donde José exalta de alguna manera a su hermano y los pone en un lugar de privilegio, donde nunca más les falta nada, donde José perdona, donde José olvida. Y en el caso del Señor Jesucristo, el Señor le dijo a sus discípulos: el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Y entonces esto se cumplió cuando el Espíritu Santo descendió, y desde ese día Jesucristo entonces se manifiesta hasta el día de hoy por medio del Espíritu Santo a todos nosotros. Esta es la segunda manifestación de Jesucristo, en donde la Sion celestial ha descendido, y de esto no es algo que yo esté diciendo por primera vez, es algo que se ha dicho un montón de veces, otros ministros lo han estado recalcando en estos días, y porque es así, porque es real y porque necesitamos entenderlo, sobre todo en este momento. Entonces, un día de manifestación, el Pentecostés, es un día donde la semilla es, voy a decir así, apartada completamente, este remanente es apartado completamente, en donde ellos entran a lo celestial, entran a lo eterno de lleno, en donde Jesucristo les pone la mesa del banquete a todos sus discípulos. Ellos comen la riqueza del siglo venidero, voy a decir así, las riquezas del reino se abren para todos los discípulos y todos los que estaban en el aposento alto en ese día. Y los hermanos, voy a decir así, porque Jesucristo desde ese día les llamaba hermanos a los hijos de Dios. Entonces desde ese día todos los hermanos pueden entrar a la Sion celestial y ser partícipes de todas estas riquezas. Y ahí entonces vemos este paralelo continuo entre José y Jesucristo. Ahora este fin de semana vamos a tener un banquete que ha sido convocado para que podamos todos comer con el Señor. Primero tener una cena todos juntos y celebrar. El año pasado tuvimos un día de celebración que se estableció para celebrar el cielo nuevo que el Señor estableció desde el día de su nacimiento en adelante. Pero ahora vamos a celebrar el día en que el Señor trajo la Sion celestial, el día en que descendió la ciudad del cielo sobre la tierra, el día en que apareció el nuevo día. Y aunque esto ocurrió ya hace 2000 años, es importantísimo que podamos establecerlo justamente ahora, en donde hay un cambio de temporada notorio sobre toda la tierra, en donde ha habido una cosecha notoria sobre toda la tierra, en donde ha sido cegado el campo sobre toda la tierra, en donde incluso hubo un momento de reposo de la tierra, y ahora vamos a entrar a este tiempo nuevo. Y entonces entremos como en el banquete de José, sentémonos a la mesa con el Señor, sentémonos donde la gavilla va a ser levantada, así como José lo vio en su sueño. Jesucristo es quien va a levantar su gavilla y va a ser elevada, el trigo que el Señor tiene en su mano para este nuevo tiempo. Si bien es cierto, alrededor de las naciones se está hablando de escasez, como en el día de José, se está hablando de escasez, se está hablando de crisis económica, de crisis en diferentes ámbitos. Nosotros tenemos que vivir y actuar en la fe,
de que estamos inmersos en el reino, de que estamos inmersos en la ciudad celestial. Y en esta ciudad celestial nosotros dependemos del cielo. Y por lo tanto, este fin de semana vamos a tener un banquete donde vamos, en un acto de fe, tener una dependencia absoluta del Señor. Obviamente este banquete es para los hijos, es un banquete para los hijos. Y si tú estás escuchando en este momento y no te consideras un hijo, tal vez sea la oportunidad de que entres con genuino arrepentimiento al trono de la gracia que te está esperando. Pero si tú eres un hijo y ya el Señor te ha estado hablando hace tiempo de este banquete, bueno, participemos con toda nuestra fe en el Señor Jesucristo, porque Él ha sido nuestro Redentor, Él ha sido quien ha preparado los graneros, Él ha sido quien nos ha congregado el trigo en las casas estos últimos meses. Todos nosotros hemos sido congregados como trigo del Señor en las casas. De alguna manera, todas las naciones, hasta este mes, han pasado por un momento de recesión, de espera, de quietud, de parar de hacer. Y por lo tanto, el trigo ha sido congregado en las casas, en las iglesias de muchas naciones, por no decir de todos los continentes. Y ahora es el momento de que esos graneros se abran, ahora es el momento de que las semillas se puedan sembrar. Amén. Así que todos invitados a este fin de semana a tener este glorioso banquete. Bendiciones.